No mires todavía su cara. Mira su costado. Ahí, sobre la piel abierta, hay una mano sujetando un trozo entero, ya despegado, que cuelga blando como un trapo mojado. Debajo, otra mano sostiene el cuchillo que sigue trabajando, centímetro a centímetro, sin prisa. Esto no es una herida de guerra ni un accidente, es un oficio. Alguien está haciendo esto con calma, casi con gusto, como quien pela una fruta despacio. Y lo más perturbador de este cuadro no es la piel que cuelga suelta, es que, un poco más arriba, fuera de lo que estás viendo ahora mismo, hay una cara que sigue completamente despierta mientras esto ocurre. Y en unos segundos vas a verla. Ahí está. Mírala bien. La boca está abierta, pero no en un grito cualquiera. Es un grito atrapado a medio camino, entre el dolor y la súplica, congelado para siempre sobre un lienzo. Y los ojos no miran al cielo, como deberían, como se supone que mira un santo en pleno martirio. Te miran a ti, directamente a ti, quien quiera que seas, sentado ahí donde estés ahora mismo, viendo esto siglos después de que sucediera. Este hombre existió de verdad. Este dolor, según cuenta la leyenda, también fue real. Y cuando sepas exactamente quién era, y qué pintor decidió mostrarlo así, sin suavizar un solo detalle, no vas a volver a mirar un museo de arte religioso de la misma manera. Bienvenido a El Óleo Prohibido. Hoy vamos a diseccionar 5 pinturas que cuelgan, ahora mismo, en museos de media Europa y de Estados Unidos, y que se atrevieron a pintar algo que la mayoría del arte religioso prefiere insinuar, nunca mostrar del todo. El instante exacto del martirio, con el cuerpo todavía consciente, todavía sintiéndolo absolutamente todo. 5 santos. 5 formas distintas de morir por lo que creían. Vamos a empezar con algo que ya de por sí es brutal. Y vamos a terminar exactamente donde empezamos este vídeo, con esa cara, esos ojos, esa piel colgando. Y créeme cuando te digo esto, cuando lleguemos ahí, vas a entender por qué te prometí, en el vídeo anterior, que ibas a ver a un hombre pintado mientras todavía gritaba. La regla del juego es la misma de siempre. Del número 5 al número 1, cada martirio esconde algo peor que el anterior. Peor, más lento, más difícil de sostenerle la mirada. El primero de la lista ya te va a incomodar. Y con razón, hay fuego de por medio. Pero el número 1, el dueño de esa piel que cuelga y esos ojos que te miran, esconde algo que ni siquiera necesita inventar nada. Está pintado, casi con precisión de manual de anatomía, por un hombre al que apodaban el Pequeño Español, que vivía en una ciudad donde las ejecuciones públicas eran, literalmente, un espectáculo. Así que, quédate hasta el final. No te lo cuento todavía. Lo vas a necesitar cuando lleguemos ahí. Número 5. Fíjate en su cara, iluminada desde abajo por las brasas. No grita todavía con toda la fuerza que cabría esperar. Casi sonríe, o algo parecido a una sonrisa, mientras las llamas ya le rozan un costado. Y hay una razón muy concreta, muy real, por la que su expresión no es puro terror. Esto es el martirio de San Lorenzo, pintado por Tiziano entre 1548 y 1559. Hoy cuelga en la iglesia dei Gesuiti, en Venecia. Representa a un diácono romano del siglo III, condenado a morir asado vivo sobre una parrilla de hierro, por orden del emperador Valeriano, después de negarse a entregarle los tesoros de la iglesia. Se cuenta que, cuando le pidieron los tesoros, Lorenzo reunió a todos los pobres de Roma a los que la iglesia ayudaba y los presentó ante el emperador diciendo: «Aquí tienes el verdadero tesoro». Eso le costó la parrilla. Y la leyenda, todavía más oscura, añade que en mitad del suplicio, con la piel ya ardiendo, le dijo a su verdugo: «Dame la vuelta, que de este lado ya estoy asado». Un chiste, en mitad de morir quemado vivo. Tiziano pintó la escena de noche, iluminada solo por antorchas y por el propio fuego, con una estatua pagana derribada al fondo, cayendo justo cuando el cristianismo se impone. Y si un santo bromeando mientras arde ya te resulta perturbador, el número 4 no tiene ningún chiste que ofrecerte. Solo tiene unas tenazas y un pecho. Número 4. 2 hombres la sujetan con fuerza, uno de cada lado, mientras un tercero acerca unas tenazas de metal directamente a su pecho desnudo. Y ella no se retuerce como cabría esperar. Mira hacia arriba, casi en calma, como si ya no estuviera del todo presente en su propio cuerpo mientras esto ocurre. Es el martirio de Santa Águeda, pintado por Sebastiano del Piombo en 1520. Hoy cuelga en el Palazzo Pitti, en Florencia. Águeda era una joven de Catania, en Sicilia, del siglo III, que rechazó las intenciones de un prefecto romano llamado Quinciano. Como castigo,
Él ordenó cortarle los pechos con tenazas al rojo. Fíjate en el fondo del cuadro, en una esquina diminuta que casi nadie mira. Ahí aparece San Pedro, curándole las heridas esa misma noche, en su celda, en un milagro que la Iglesia añadió después para suavizar la historia. Pero hay un detalle todavía más incómodo que la propia tortura. Este cuadro lo encargó un cardenal, Rangone, que decidió no colgarlo jamás en un altar público, en la iglesia que él mismo dirigía dedicada a esta misma santa. Lo guardó para él, para mirarlo a solas. Y si ya te incomoda que alguien quisiera esta escena solo para sí mismo, el número 3 ni siquiera te va a mostrar una gota de sangre. Y aún así, según muchos historiadores del arte, es el más perturbador de toda esta lista. Número 3. Mira sus manos atadas por las muñecas a un poste, en alto, por encima de su cabeza. Mira su cara, con los ojos cerrados, casi en paz. No hay una sola gota de sangre visible en todo el lienzo. No hay ninguna herida abierta. Y aún así, con solo mirarlo, entiendes perfectamente que este hombre está muerto. Es San Serapio, pintado por Francisco de Zurbarán en 1628. Hoy cuelga en el Wadsworth Atheneum, en Hartford, Estados Unidos. Serapio era un fraile inglés de la Orden de la Merced, dedicada por completo a rescatar cautivos cristianos en el norte de África. En 1240, tras negociar él mismo la liberación de varios prisioneros, unos piratas lo mataron a él en su lugar. Zurbarán decidió no pintar ni un solo corte, ni una gota de sangre, ni el más mínimo gesto de sufrimiento en su cara. Solo silencio, tela blanca y un cuerpo colgado que ya no sostiene su propio peso. El cuadro se encargó para colgar en la sala donde los frailes de esa misma orden velaban a sus compañeros muertos, la sala de profundis. Está pensado literalmente para ser lo último religioso que alguien mira antes de que lo entierren. Y por eso los historiadores coinciden en algo. No mostrar nada es, en este caso concreto, mucho peor que mostrarlo todo. Guarda bien esa idea, porque el número 2 va a hacer justo lo contrario. Te va a enseñar hasta el último centímetro. Número 2. Hay un torno de madera girando lentamente, accionado por dos hombres que empujan la manivela sin mostrar ninguna prisa, ningún esfuerzo especial, como si fuera un trabajo cualquiera. Y de su abdomen abierto sale una cuerda pálida que se enrolla, vuelta a vuelta, alrededor de ese mismo torno. Es el Martirio de San Erasmo, pintado por Nicolas Poussin entre 1628 y 1629. Hoy cuelga en la Pinacoteca Vaticana en Roma. Erasmo era un obispo martirizado durante las persecuciones del emperador Diocleciano, a comienzos del siglo IV. Según la leyenda, le abrieron el vientre y le sacaron los intestinos enrollándolos en un cabrestante, muy despacio, para prolongar la agonía todo lo posible. Este cuadro no se pintó para una colección privada, ni para el placer de un solo cardenal. Se pintó para colgar sobre un altar, dentro de la propia Basílica de San Pedro, el edificio más sagrado de todo el catolicismo, y ahí estuvo colgado durante más de un siglo, hasta que en el siglo XVIII lo sustituyeron por una copia en mosaico. El original lo saqueó Napoleón en 1797 y se lo llevó a París. Cuando por fin regresó a Roma ya no volvió al altar. Pasó a la Pinacoteca, como una pieza de museo más. Y ahora por fin llegamos al número 1, al dueño de esa piel que cuelga, esos ojos, esa cara que abrió este vídeo. Número 1. Esta es la cara que abrió este vídeo. Ya la conoces. La boca a medio grito, los ojos que no miran al cielo sino directamente a ti. Lo que todavía no sabías es qué le está pasando exactamente a su cuerpo mientras pone esa cara. Y lo que tampoco sabías es que el hombre que sostiene el cuchillo, según describe el propio cuadro, lo está haciendo borracho. Es el Martirio de San Bartolomé, pintado por José de Ribera en 1644. Hoy cuelga en el Museu Nacional d'Art de Cataluña, en Barcelona. Bartolomé era uno de los 12 apóstoles, condenado a morir desollado vivo en Armenia por convertir al cristianismo al hermano del rey local, algo que el propio rey no le perdonó nunca. Fíjate en el suelo, a los pies del santo, hay una estatua pagana derribada y no es un detalle decorativo cualquiera. Ribera la puso ahí a propósito, citando directamente el mito de Marsias, el sátiro al que el dios Apolo desuella vivo por atreverse a desafiarlo en un concurso de música. La misma condena 1000 años antes, en la mitología pagana. Ribera, apodado lo Espagnoletto, el pequeño español, vivía y trabajaba en Nápoles, una ciudad bajo dominio español donde las ejecuciones públicas eran, literalmente, un espectáculo al que la gente acudía a mirar. Los historiadores del arte llevan siglos señalando algo incómodo.
La precisión con la que pinta la piel abriéndose. Casi anatómica, casi clínica. No parece la de alguien que solo lo imaginó. Al fondo del cuadro, dos sacerdotes con la cabeza cubierta observan la escena en silencio, sin intervenir, como testigos que ya han visto esto antes y volverán a verlo. Y Bartolomé sigue ahí, casi desnudo, mirándote, con esa mano sujetando un trozo de su propia piel como si fuera una prenda de ropa recién quitada. No hay ángel bajando a rescatarlo. No hay ningún gesto de paz en su cara, como si lo había, por ejemplo, en la calma casi dormida de San Serapio. Aquí solo hay dolor consciente, presente, mirándote directamente mientras dura. Y esa, exactamente esa, es la razón por la que este cuadro cierra la lista. 5 santos. 5 formas distintas de morir por algo en lo que creían, pintadas por 5 hombres que decidieron, cada uno a su manera, no suavizar ni un solo detalle del proceso. El fuego que casi sonríe. Las tenazas guardadas para el placer privado de un solo hombre. El silencio que resulta ser peor que cualquier grito. Los intestinos enrollados despacio a propósito dentro de la iglesia más sagrada del mundo. Y al final, la piel que cuelga mientras unos ojos te siguen mirando. Quizás lo que de verdad incomoda de estos 5 cuadros no es que estas personas murieran así, hace tantos siglos, colgadas ahora en la pared tranquila de un museo. Es que alguien, en su momento, decidió pintarlo con tanto cuidado, con tanto detalle, que todavía hoy se siente real. Si has llegado hasta aquí, la próxima vez que entres a un museo vas a mirar los cuadros religiosos de otra manera. Suscríbete a El Óleo Prohibido, porque en el próximo vídeo vamos a hablar de vírgenes que lloran en el lienzo y de un cuadro que la propia modelo pidió que quemaran antes de morir. Nos vemos ahí.